Se aproxima la carrera más importante de la temporada. Obviamente hay nombres que resuenan por encima de los demás, como el corredor del Visma Jonas Vingegaard o como el hombre del Team UAE Tadej Pogačar. Son dos corredores que están a la altura y para todos son los máximos favoritos a llevar la clasificación general. Aún no sabemos cómo van a llegar estos dos corredores a la carrera. Lo que sí se tiene en cuenta es que son hombres que siempre terminan respondiendo y terminan llegando a un muy buen nivel. Machín, director deportivo del Team UAE y jefe directo de Tadej Pogačar, ya empieza a meterle toda la presión a Jonas Vingegaard y dice que a pesar de que Jonas Vingegaard no haya competido estos días después de la última caída que tuvo, el corredor danés ya lleva mucho tiempo entrenando en la altura y lo más probable es que va a llegar a un nivel demasiado alto y es el actual campeón del Tour. Así que sobre él debe caer toda la presión. Prácticamente el Tour de Francia ya empezó y los juegos psicológicos y las estrategias ya se empiezan a ver y es un tema que tenemos que tocar al detalle, pues obviamente se manejan varios movimientos. Y por otro lado, tenemos que hablar directamente del capo de Lino Granadiers en el pasado Giro de Italia, Geraint Thomas, pues el británico ha criticado fuertemente al Team UAE por unas cosas que hicieron ilógicas en la última etapa del Giro de Italia, en la etapa 21, donde prácticamente Geraint Thomas no estuvo nada cómodo con lo que hicieron, pues hicieron movimientos que no deberían hacer en carrera. Y esto pues obviamente terminó resultando en una problemática con un gregario del UAE como lo es Grosschartner y terminaron allí discutiendo y pues luego ya el propio Geraint Thomas admitió que el corredor del UAE pues obviamente terminó diciendo que sí habían tenido la culpa y que son cosas que no se deben hacer en este deporte. Así que mis amigos, antes de irnos con estas dos noticias, como siempre recomendarles que se suscriban aquí abajo al canal, que es totalmente gratis, dejen su me gusta para seguir aumentando esta bonita comunidad, cliquen en el botón unirse para que se vuelvan miembros, pues recuerden que su apoyo es fundamental para que nosotros sigamos subiendo videos a diario. Ahora sí, vámonos directamente con el primer tema. Como les venía comentando, el Tour de Francia ya empezó. Los grandes favoritos ya empiezan a lanzarse la presión de unos a otros y obviamente pues sabemos que ambos corredores están llegando en una diferente forma al próximo Tour de Francia. Por un lado, creo yo que la condición más difícil la tiene Jonas Vingegaard, pues sabemos que va contra el reloj después de la caída y quiere llegar lo mejor posible al Tour y no va a hacer muchas carreras que tenía pronosticadas, como por ejemplo el Criterium Dauphiné, que él sobre el papel había dicho que tenía que correr para poder llegar, pues obviamente con todos los detalles afinados al Tour. Ahora se quedará por fuera de esta carrera y han decidido que entrene en la altura y que se concentre con el equipo que va a ir al Tour de Francia y se gane su espacio para la carrera, obviamente sabiendo que Jonas Vingegaard es un corredor que es el atleta de más alto nivel en carreras de 3 semanas y en los últimos 2 o 3 años pues se ha mostrado mucho más fuerte que Pogačar en carreras de 3 semanas. Es un corredor muy diferente y sabemos que le apunta simplemente a ese tipo de objetivos y si ahora pues tendrá que cambiar un poco esa preparación para ver realmente cómo llega. Tendremos que ver cómo lo hace Jonas Vingegaard en esa carrera, pero sin embargo la presión, el propio equipo del Team UAE se da lanzado completamente a él. Es decir, el propio corredor Tadej Pogačar y su jefe directo, como lo es director deportivo Machín, han dicho que Jonas Vingegaard tiene la principal presión, pues él es el corredor número 1 del equipo, es el corredor actual campeón del Tour de Francia y ya lleva mucho tiempo entrenando, así que no hay excusas para que no llegue a un muy buen nivel. Por supuesto, Tadej Pogačar llega en unas condiciones completamente diferentes a las de Jonas Vingegaard. Muchos apuntan a que puede llegar con un poco más de forma al Tour después de haber corrido el Giro y esto le puede servir, o por supuesto eso puede ser cosa totalmente diferente. Habrá que ver qué tipo de movimientos hace este corredor o cómo lo piensa manejar Tadej Pogačar. Si quiere ir un poco más despacio en el comienzo del Giro o si va a aprovechar llegar un poco más de forma siendo el capo directo del equipo. También hay que ver qué tipo de movimientos piensa hacer Machín, pero sin embargo han metido toda la presión sobre Jonas Vingegaard. El propio director deportivo lo decía de la siguiente forma: Vingegaard es el gran favorito para el Tour de Francia 2024. Ya está entrenando en altitud durante varias semanas. Tenemos un equipo muy fuerte para el Tour y Pogačar es nuestro único líder. Considero favoritos también a Roglič, Blasov y Evenepoel, aseguró para un diario bastante importante como es Sporza. Es decir, le apuntan a que ellos también son grandes favoritos, pero que el indicado va a ser Jonas Vingegaard, al hombre que hay que derrotar es a este corredor, y habrá que ver cómo se la juega Tadej Pogačar después del Giro de Italia. Si va a ir un poco retrasado de forma o le va a costar en la tercera semana del Tour por tener todo el desgaste del Giro, o si en duda alguna va a aprovechar todo eso que lleva después de obviamente haber corrido el Giro de Italia. En el Tour le puede convenir bastante bien hacer una muy buena forma. Pogačar sigue siendo un corredor demasiado fuerte y obviamente puede ser un corredor que termine demostrando cosas grandes en el Tour de Francia. Sin embargo, pues las posibilidades cada vez son altas y habrá que ver, pues todo el mundo llega en una incógnita al Tour. No se sabe realmente quién llegue con más fuerza y no se sabe cómo van a responder en la tercera semana. La presión está echada y prácticamente lo único que hizo Machín
fue pues limpiarse esta presión y ponérsela directamente todos al equipo del Visma Lease, que es actualmente el equipo de Jonas Vingegaard, y apuntar a que ellos han hecho entrenamientos muy fuertes y que ya Jonas Vingegaard puede estar en un nivel bastante bueno para el próximo Tour de Francia. Y pasando a una segunda noticia, tenemos que hablar de otro tema también sumamente interesante, y es que quiero que hablemos un poco de Geraint Thomas y el equipo del Team UAE. El propio Geraint Thomas ha criticado directamente al equipo del UAE por unas acciones que hicieron en la última etapa del Giro de Italia. Y es que ya sabemos que obviamente en estos últimos tiempos se corre de manera diferente en las grandes vueltas, se han hecho cosas diferentes, pero obviamente lo tradicional pues es algo que no se puede perder según el propio Geraint Thomas. Y es que en la última etapa, en la etapa 21, que prácticamente todo el mundo lo toma como un paseo, excepto en el último circuito, pues el equipo del Team UAE, comenzando la etapa, ha decidido lanzarse muy rápido cuando había un fuerte viento en una parte de la etapa, y allí Geraint Thomas tuvo que ir directamente a hablar con estos corredores a indicarles que no era necesario hacer ese tipo de movimientos el último día y que era un paseo obviamente la primera parte hasta llegar al circuito. Sin embargo, hubo varias controversias, pues el equipo del UAE no admitía que Geraint Thomas dijera estas palabras y no estaba respetando la veteranía de un corredor como él que lleva muchísimos años en este deporte, y el propio Geraint Thomas lo ha salido a hablar en un podcast, y es que lo decía de la siguiente manera este corredor: ya no entiendo el ciclismo moderno. El viento empezó a pegar fuerte y UAE puso un paso muy fuerte y les dije que podían ir un poco más despacio. He visto muchos cambios en el ciclismo, pero esta es la primera vez que veo que un pelotón que se rompe a los 20 kilómetros de una etapa como esta, y UAE aprieta fuerte y no sé por qué. Así que me acerqué a ellos y le pregunté qué estaban haciendo, obviamente teniendo esa duda de saber qué podría pasar y por qué estaban haciendo ese tipo de movimientos innecesarios. Tómenlo con calma, estamos rodando hacia Roma, es una zona muy importante junto a la costa. Con el viento cruzado, Grosjean iba en cabeza y me dijo que ellos rodaban a la misma potencia siempre, 350 vatios. Pero lo que no entendía es que cola de grupo los colegas iban sprintando y se produjo un corte en una etapa en la cual no se deben producir ese tipo de cortes, pues obviamente es una etapa que se tiene que tomar de una manera diferente. Luego se me acercó y se disculpó, diciendo que se sentía un idiota. Ese ritmo normalmente se impone en el circuito final. Concluyó Ineos, que en las últimas horas también fue fuertemente criticado por Romain Bardet, que esto ya va a ser otra noticia que vamos a traer, de por qué Bardet obviamente atacaba a Geraint Thomas por su forma de correr. Sin embargo, pues allí está el ataque directamente al equipo del UAE. No sé si esto sea positivo o negativo, esto lo voy a dejar pues a que ustedes lo hagamos el debate ahí abajo en los comentarios. Y primeramente quiero que me digan ustedes qué piensan del próximo Tour de Francia. ¿Cómo creen que va a llegar un corredor como Jonas Vingegaard a esta carrera? ¿Cómo creen que va a llegar un corredor obviamente como Tadej Pogačar después del Giro, Vingegaard después del accidente? ¿Y qué piensan de lo que ha dicho Geraint Thomas? ¿Es necesario no apretar en una última etapa de 3 semanas y guardar la tradición, o ya es hora de ir cambiando esto y volverlo este deporte tan competitivo como en los últimos tiempos? Muchas gracias por este video y ya nos veremos en uno próximo.